Está escrito en Devarim, capítulo 8, versículo 10. Ve'achalta ve'zavata uberachta. Et Adonai. Lo voy a traducir. Comerás, te saciarás y bendecirás. Chihuahua. O sea, me ordena la Torah que coma, que me sacie y que bendiga. No estamos entendiendo nada. En realidad, cuando hacemos la comida, hacemos una conexión, ya lo expliqué, de cada elemento que comemos. Esa acción con toda kavaná, con toda intención, esa emoción que sentimos, es lo que realmente sacia. Lo voy a explicar con un ejemplo. Decía Rabbi Ashlach que cuando venía un pobre y él tomaba su plato para dárselo al pobre, sentía una gran emoción. Y le decían, Rabí, qué feliz se siente dar al otro. Y le dice, no. La felicidad es que cuando vi al otro sonreír, yo ya no tenía hambre. Esa es la felicidad. Espero que lo entiendan con la profundidad que tiene. Cuando el alma se sacia, el cuerpo no quiere más. Por eso, quienes estudiamos Torah, la parte material pasa a un término muy secundario. Y por igual, esa kavaná, esa intención, es el propósito del alimento. El propósito del alimento es la intención que pones, no nutrir al cuerpo. Esa es la consecuencia. Por igual, al finalizar, también hacemos una serie de meditaciones y conexiones llamado Birkat Hamazon. Vean la diferencia entre la conciencia animal y la conciencia de un ser que llama Akadosh Baruj Hu Israel, su pueblo. Esav, está por ahí una historia, ¿no? Que vino con Jacob y le pidió un plato de lentejas y le dijo, te doy mi primogenitura a cambio de ese plato. Todo eso es un sod, un secreto. Pero ¿qué hizo Esav? Es decir, la esencia del Satán, de la percepción de los 5 sentidos. Comió, se sació y se fue. Es el común denominador material. La gente va a comer a un restaurante, saciarse y se va. Algunos raros dan las gracias a Dios por los alimentos que van a recibir en la mesa. Y yo siempre les digo, si Dios no dispusiera que quisiera esos alimentos para ti y estuviera tan feliz de dártelos, no estarían en tu mesa. Por lo tanto, créeme, le da igual si agradeces por los alimentos a si no agradeces por ellos. Pero lo que sí espera Kadosh Baruj Hu es que tú rebases los límites materiales de lo que te vas a comer. Para eso sí te dio vida. Y es tal la cualidad, la virtud, la alegría, la felicidad de poder entrar en Debekut cuando comes esos alimentos. El asombro de lo que ha hecho el Creador por ti, que no puedes evitar darle las gracias. Entonces, cuando nosotros sabemos que este precepto consiste en hacer una oración al final de la comida de Shabbat, después del Mayim Aharonim, obviamente, esta oración, Birkat Hamazon, es llamada oración para el sustento. En realidad, ya sabemos, comemos pan para hacer la oración y no al revés. Nosotros no agradecemos por lo que vamos a comer. No.
nosotros comemos para tener una razón para elevar ese momento. No comemos pan, esta es la razón. Hacemos una elevación total en la conciencia del propósito que es comer. Comer equivale, dice el Arizal, a una relación sexual de dar y de recibir. Esta oración, el Birkat Hamazon, tiene 7 bendiciones que corresponde a los 7 lóbulos del pulmón, lo explica mi maestro, llamadas las 7 lámparas sagradas. Y tiene 13 segulot, esta oración, el Birkat Hamazon, que vale la pena hacer un shiur especial para ello. 7 lámparas sagradas, 7 planetas, 7 sefirot, zeirampin. Es decir, el Birkat Hamazon produce un shefa de tal magnitud que hace la corrección de las 7 sefirot de zeirampin para que derrame abundancia y sustento para aquel que lo practica. Hace una referencia especial, aquí lo abro en un paréntesis, mi maestro, que las personas que fuman bloquean los 7 lóbulos de los pulmones. Como consecuencia, bloquea la verajá, porque los pulmones son un recipiente de bendición en el momento en que respiramos. Pero viene una explicación hermosa. De la misma forma como el maná era la parte espiritual del alimento, el maná representa los secretos del cielo. Ya lo hemos explicado. Por eso, escuchen lo que voy a decir, porque estoy seguro que no lo estamos haciendo. No comemos sino maná en la mesa de Shabbat. Es decir, en la mesa de Shabbat, lo que comemos son los secretos del cielo. Eso es lo que comemos en la mesa de Shabbat. El reflejo físico de los sodot que se dicen en la mesa de Shabbat son los alimentos que están en la mesa. Por eso, dice en una parashá anterior, nosotros decidimos si lo que hay en la mesa de Shabbat es basura o una delicia. De ahí que me preocupa cómo está tu mesa de Shabbat. ¿Cuáles son los sodot en la mesa de Shabbat? El maná está. No crean que eso está en la Torá. No. El maná está en cada alimento que comemos. Cuando haces la mitzvah completa, cuando haces la verajá y la kavaná, la intención de la manera correcta, y la elevas al nivel de Jochma y Biná y Zeirampin desde Malhut, como ya explicamos lo que significa la palabra Baruch, lo que desechamos cuando vamos al baño es lo que no conectamos, porque el maná no tiene desperdicio alguno. Se transforma 100% en energía. El sabor del maná, decía, era el sabor espiritual que cada persona quería. Es el sabor espiritual que cada quien le da a los alimentos en la mesa de Shabbat. A unos les sabe de una forma y a otros les sabe de otra. El hecho es que el Zohar explica que sin la verajá correcta, eso equivale a robar al Creador. Porque hay una porción que estamos tomando sin regresarlo. Y entonces, ¿qué hacemos? Tomamos energía disminuida. De ahí la súper importancia de lo que es llamado como la comida judía. Explica el Baal Shem Tov algo precioso. La gente toma, este es mi hija Daniel, o este es Lea, o este soy yo, ¿sí? Tomamos una manzana, la bendecimos y nos la comemos. Bueno, pues así no se hace. El Baal Shem Tov miraba el árbol
miraba la manzana y se asombraba de la belleza y la perfección de todo lo creado para llegar a ese momento a tal grado que necesitaba elevar ese sentimiento, ese pensamiento y ese espíritu con la conexión de Baruch, para poder servir al Creador al conectar toda esa magnitud de belleza. Por lo tanto, se veía casi como obligado a consumir la manzana y tener que consumirla para elevar la verajá de Baruch atah Hashem Eloheinu melech olam borei peri ha'etz. La gente hace la verajá para comer. Decía el Baal Shem Tov. Yo, decía el Baal Shem Tov, como para poder bendecir y entrar en Devekut con Hashem a través de la manzana. Eso trae autocontrol y más placer en todo lo que consumimos. Incluso, muchas veces ya comenzamos a comer y no recordamos si ya hicimos la verajá o no. Para que vean el nivel de desconexión que tenemos. Voy a explicar lo que en realidad y de verdad es extraer la plenitud del sustento. Rabbi Ashlag, que tiene un libro al respecto completo, hace toda una explicación y una traducción del Zohar de ciertas porciones especiales. Y dice que esta acción de comer, del sustento, está directamente relacionada con la abundancia y justamente con ese tema que es el sustento. En realidad, todo esto que narra Rabbi Ashlag es un gran secreto para explicar parte de nuestro propósito en la creación. Entendamos, Dios no creó el mundo físico. No. Por eso dice que Adán vio a David y no vio que tenía años de vida, el alma de David, y vio que no tenía años de vida. Es decir, este mundo físico no estaba pensado. Lo que hizo Akadosh Baruj Hu fue la vasija. En realidad, Akadosh Baruj Hu creó lo que le llamamos Adam Kadmon y después Adam Arishon. Pero la idea del hombre que creó Akadosh Baruj Hu, llamado hombre en una esencia, era una vasija, escuchen bien esto, una vasija que recibiera infinitamente, nunca moriría. Y voy a hablar de un concepto abismal. Nosotros fuimos creados para recibir infinitamente. Cuando yo tengo un problema, no me frustro por el problema. Me frustro de no tener vasija para poder recibir la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia que necesito para resolver ese problema. En el momento en que lo reciba, mi problema se acaba. Por lo tanto, mi problema no es mi problema. Sino mi problema, en realidad, es no tener vasija. Me frustra sentir que no soy vasija suficientemente grande. Me frustra mucho. Por eso hay que meditar para ampliar la vasija. Lamed Lamed Ge. Es decir, si fuimos creados para recibir infinitamente, ahora le hago la pregunta a los que están escuchando. ¿Nosotros vivimos con ese propósito? O sea, ¿de verdad tú vives con el propósito de recibir infinitamente? En tu escuela, en tu empresa, en tu trabajo, en tu negocio, ¿tú haces cosas para recibir de forma infinita? Porque una empresa, por ejemplo, como Amazon o como Uber o como Google, son empresas que se acercan mucho a este propósito de infinitud. El Ari dice, para que entendamos de lo que estamos hablando,
que un orgasmo a nivel de Binah es 60 veces mayor que lo que nosotros conocemos como la mayor emoción en este mundo. Y para efectos de aquellos que no tienen una sexualidad activa, la mayor emoción que hayas sentido en tu vida, para que esté muy claro, una montaña rusa o una felicidad porque ganaste un juego, un partido, etcétera. Bueno, pues eso es la 60ª parte de la alegría y la felicidad que se siente a nivel de Binah. Ahora imagínate al nivel de Jochma. Es incomprensible. Pero la diferencia no es que es por un momento. No. Es que ese nivel de satisfacción en Binah es constante. Imagínate esa emoción de tal manera que no para. La pregunta es, ¿diariamente tú tienes la intención de recibir ese placer? Diariamente. Porque si no, entonces no vivimos con el propósito divino. Nadie tiene ese nivel de satisfacción hasta el momento. Mashiach es el primero de alcanzarlo. Entonces nosotros fuimos hechos para recibir todo lo mejor. Pero el Satán, el mundo percibido a través de nuestros 5 sentidos, nos hace conformarnos con muy poco, ocasionándonos obstáculos y problemas. Y entonces decimos en una oración, Akadosh Baruj Hu, si es tu voluntad que pueda pagar la colegiatura de mis hijos. Akadosh Baruj Hu, si es tu voluntad que pueda yo pagar mi casa. Akadosh Baruj Hu, si es tu voluntad que pueda yo levantar mi negocio. Ese es el problema. Fuimos hechos para recibir todo lo mejor. Pero los problemas nos hacen pedir una porquería en comparación de lo que pedía Moshe Rabenu. Por eso Moshe pedía por la llegada del Mashiach. Porque decía, lo que yo aspiro es un mundo de total felicidad absoluta. Rav Ashlag nos dice que nosotros nos perdemos en cosas muy pequeñas. Y explica uno de los maestros algo muy interesante. ¿Qué quieren los hombres? Eso. Un carro, una casa, un negocio, un propósito de un negocio, una intención para efectos de hacer cosas buenas, una fundación, lo que tú quieras. Y de verdad incluyo aquí todo lo que he escuchado a nivel de negocios buenos y malos y con buenas intenciones y malas intenciones. ¿Qué quieren los hombres? Eso. ¿Qué quieren las mujeres? Más. La mujer es la vasija. Siempre quiere más. Nosotros tenemos que aceptar que nuestro sistema de creencias está corrupto, bajo una serie de pensamientos que están hiper mal. En la propia religión, la que sea, incluyendo la judía, nos enseñan que no agradecer es ser un malagradecido ante Dios. Y yo les pregunto, como si Dios necesitara de nuestro agradecimiento. Créeme, la creación fue hecha con tu agradecimiento y sin tu agradecimiento. No es eso. Es que la Debekut, cuando logras la conexión intensa con el Creador, ese asombro maravilloso con Akadosh Baruj Hu, te genera una emoción tan grande que no puedes parar de agradecer. Esto parte de la humildad y no de la necesidad. El agradecimiento parte de la humildad y no de la necesidad. Les voy a poner un ejemplo. Cuando una persona viene
y me pide una moneda en la calle y le digo, perdona, no traigo, ¿me da las gracias? No. Pero cuando le doy una moneda, me dice que Dios te bendiga. Su emoción parte de una conexión supremamente limitada. La gente confunde la diferencia que querer dinero es una sensación de plenitud. Porque en realidad la gente no tiene dinero. Lo que tiene es el deseo de tener dinero. Eso es lo que le mueve. Pero en realidad, lo que Akadosh Baruj Hu desea es la sensación de crear una gran vasija de bendición, que es todo ese dinero, para elevarse y mover los límites de todo lo creado. Para eso te hizo, para que muevas los límites de lo creado. Ese se acerca muchísimo más al propósito de la creación. Uber es un propósito donde cuando le preguntaron, ¿no?, ¿cuál es el tamaño de mercado que ustedes buscan abarcar? Toda persona que tenga coche. Toda persona que tenga coche. Yo quiero a todos. Nos enseñaron en administración a elegir un nicho de mercado. Sí, el nicho de mercado de Uber es todos los coches del mundo, sin excepción. No hay nicho. Es todo. No hay límites. Señora que no usa su coche, la necesito. El que usa su coche, pues mientras trabaja también lo quiero. El que tiene una hora disponible su coche, también lo agarro. El que va a ir a trabajar, pues también en el transcurso que va a ir a trabajar, también lo agarro. Todos son. Cuando una persona espiritual adquiere un pedazo del mundo infinito, adquiere un pedazo de esa unión y no de un mundo de limitaciones. Esa debería de ser la cabana del trocito del pan de jalá que metemos a nuestra boca, que representa la mesa, la letra Yud, al momento de comer el pan de jalá en la mesa. Cuando una persona da al Creador, tiene como intención dar desde el nivel de Biná para llevarlo a un nivel superior, incluso al nivel de Jochma. La comida kosher, vamos a entender este tema de la comida kosher. Tenemos 4 clipot y la cuarta clipa, que ya le explicamos la clase pasada, es la clipa noga. En la clipa noga, este velo, que es la mano de la clipa noga, ahí en ese velo, aquel que ha hecho teshuva, aquel que ya ha conocido la capacidad de restricción y ha superado el deseo de recibir y tiene recibir para dar, aquel que sabe hacerse de acá, que sabe traer Sadikim y no Rashaim a este mundo, ese ya tiene la capacidad de elegir si conecta con la luz o con la oscuridad. La comida kasher nos hace absorber la parte de la luz y eliminamos la parte de la oscuridad, la parte que alimenta a las pasiones y las emociones bajas. Eso es lo que tiene la comida kosher. Kosher son las siglas de Kovesh Satan Ra. Es decir, separamos la fuerza del ego, separar la fuerza del deseo de recibir, separamos la parte oscura de dicho alimento. Eso es comida kosher. Eso va a repercutir en la fuerza que tenemos para lograr esa conexión permanente en Debekut. Por eso, quien no come kasher no tiene fuerza para estar en Debekut. La comida no kosher, al ser consumida por un cuerpo que tiene un alma judía,
lo que está haciendo es poner energía no compatible con lo que mueve esa alma. Le está echando agua a un coche, al tanque, a un carro, en lugar de gasolina. Y ese motor se daña, no tiene capacidad de desplazamiento. Comer es milhamá, es una guerra, milhamá, es una guerra. Comer es una guerra para demostrar si hay un ser elevado o un animal en la mesa. De eso nos habla las guerras que están ahí. Todo este tema de Koraj, todo este tema de los espías, todo este tema de los errores que ha cometido Israel, solamente todas esas son guerras internas, guerras interiores en nosotros, para saber si hay un ser elevado en nosotros o hay un animal en la mesa. Los animales van en la mesa, no en los asientos. Eso que lo aprendamos bien. Esa energía robada, esa energía que no es una energía que conecta con la parte luminosa, el deseo de dar, nunca va a traer beneficio a alguno del obtenido. Nunca. Trae un beneficio temporal para el cuerpo, literalmente te da fuerza animal, no fuerza espiritual. Por lo tanto, les pido, evalúen realmente la calidad de comida que están llevando a cabo y si comen kosher. Cuando nosotros comemos comida no kasher, nos quedamos con el 99% de la parte negativa de la klipa nogá y el 1% de la parte positiva. Es decir, nos quedamos exclusivamente con la parte asociada a la parte material. De igual forma, cuando comemos comida sin hacer la verajá, estamos comiendo la parte material sin conectar la parte espiritual. Y nuevamente, solo adquirimos la parte negativa. Por ese simple hecho, es robar la parte material sin conectar la parte espiritual. Adquirimos solamente la parte negativa o material del alimento. La depresión en este mundo, ojo, la depresión, la tristeza, nuestro sentimiento de fracaso es a causa de que los seres humanos están conectando siempre con ese 1%, con la parte negativa, con las emociones bajas y no con el 99% que es plenitud. Quien está deprimido no observa la verajá en su vida. Eso es estar deprimido. No observas bendición en tu vida. No observa la verajá. No observa la plenitud. No observa el shefa. Por esta razón, dice mi maestro, ocúpate del problema de los demás y Akadosh Baruj Hu se ocupará de tus problemas. Es decir, que cuando nosotros nos alimentamos al dedicarnos en beneficio a los demás, estamos transformando toda nuestra energía en deseo de dar y hacemos afinidad con el Creador. Por lo tanto, dejamos de conectar con el 1% y empezamos a conectar con el 99% que abre la shefa, el manantial de bendición, para que Akadosh Baruj Hu fluya a través de nosotros. Y lo hacemos en forma desinteresada. Porque en el momento en el cual tú dices, voy a hacer algo para la otra persona, para recibir recompensa, nuevamente estás regresando a tu yo, a tu deseo de recibir y pierdes todo el flujo de esa shefa. Ya lo expliqué. Cuando alguien hace una verajá sobre la comida no kasher, ojo, cuando alguien hace una verajá sobre una comida no kasher, transmite esa energía a la clipa. Cosa delicadísima. Hace justamente lo contrario. En lugar de hacer bien, lo hace mal. Yo he visto personas que hacen verajá con una carne no kasher y lo que están haciendo es entregarle toda la fuerza a su oponente. Por eso cuando no comemos kasher, la energía de restricción que tiene el pueblo de Israel se eleva dicha clipa. Por ejemplo,
el caso de la carne de cerdo. Esa restricción, cuando nosotros no comemos comida no kasher, por ejemplo, el no comer carne de cerdo es lo que eleva lo impuro. Para que aquellos pueblos que son impuros reciban verajá de nuestra restricción. La pobreza en el mundo es el reflejo o consecuencia de que nosotros mismos no reconocemos de dónde viene ese alimento. Eso genera la escasez y el hambre. Por eso al final habla de un castigo, de hambre, de hambruna, de pobreza. Si nosotros no reconocemos de dónde viene ese alimento. Y si leen la Haftará, habla de eso. Te olvidaste de mí. Te olvidaste de dónde viene toda la fuente de bendición. Los errores de los líderes que mantienen este problema, es decir, no reconocen de dónde viene el sustento, solamente reconocen los síntomas. Falta presupuesto, faltan técnicas agrícolas, faltan técnicas de distribución de los alimentos, sí, pero no reconocen la raíz del problema. No saben cuál es la raíz del problema. Cuando hacemos una verajá, por ejemplo, compramos una ropa, compramos unos zapatos, compramos un sartén, compramos un nuevo refrigerador, compramos un nuevo coche. Hacemos una verajá que es el Sheheyanu. Dice, bendito eres tú, creador del universo, que nos diste vida, que nos dio sustento y nos hiciste llegar hasta este momento. No entendemos la profundidad de esto. Antes de comprar algo, antes de comprarlo, no cuando nos lo vamos a poner, no. Antes de comprar algo, ya ponemos la intención de esa conexión. Me voy a comprar esta ropa para hacer el Sheheyanu, para conectar esta ropa. Eso evita la escasez. Lo que hacemos es conectar aquellas cosas materiales que recibimos con toda su fuerza espiritual. ¿Qué cambia? Su rendimiento, su durabilidad, su sentido de utilidad y la alegría que nos da al momento de portarlo. Cambia, conecta la finitud con la infinitud, especialmente cuando aprendemos a conectar con su relación con Shabbat. Porque debemos hacer todas las acciones de nuestra vida en función del Shabbat, que es justamente el día que conecta los 6 días de la semana, Zeirampin, Lavav, y con Atzilut, que es Jochma y Binah. Y eso lo hacemos en la tefilá de Shabbat, la relación conyugal, cada una de las comidas y cada una de las verajot que hacemos en Shabbat. A Dios no le interesa, vuelvo a repetir, que le des las gracias o que le bendigas en el sentido literal. Nuestra función es mover los límites de la materialidad hacia otro plano. Eso sí le interesa. Esta parashá viene el segundo párrafo de la Shema, que ya le explicamos muy ampliamente en la parashá anterior, pero jamás suficiente para poder describir todos los sodot que hay en la Shema, todos los secretos. Contiene 72 palabras este segundo párrafo, haciendo referencia a los 72 nombres de Dios, ya lo explicamos, y a los 42 nombres de la Ana Bejoach, más 30 letras, formando el nombre de 72 letras, como un solo cuerpo, como lo dijimos la clase pasada. Pero, es el Miluí de Yudim, también de Yud He Vav He. ¿Qué es el Miluí de Yudim, de Yud He Vav He? Cuando hacemos el Yud He Vav He deletreado a través de Yudim, de la Yud. Yud Vav Dalet He Yud, Vav Yud Vav He Yud. Que es el nombre de Yud He Vav He deletreado con Yudim, nos da el nivel de Jochma. O sea, Yud He Vav He deletreado con Yudim. 72 hace referencia también a Gesed, la clemencia.
que es la fuerza de Abraham. Y Abraham vale 248 en gematria, que hace referencia a las 248 de la Shema. Abraham es la hospitalidad para tener a Kadosh Baruj Hu dentro de nosotros. Por lo tanto, este párrafo de la Shema nos explica que todo está conectado y este párrafo habla de las leyes de causa y efecto. Si tú haces tal cosa, sucede tal cosa. Si tú haces esto, pasa esto. Nuestro propósito es estar en Devekut para activar las leyes. Tú no puedes activar las leyes de causa-efecto si no estás en Devekut. Son leyes de clemencia y para alejarnos de estados de juicio. Mientras más divididos y más lejanos, más juicio. Hacer referencia en la lluvia en el momento adecuado, que lo menciona, traeré las lluvias en el momento adecuado, se refiere a la verajá, al sustento, a la shefa en el momento adecuado. Muchas veces tenemos una gran oportunidad, pero no tenemos la forma de activar esa bendición o el dinero para poder hacerlo, por ejemplo. Quiere decir que eso está fuera de momento. Y si lo intentas hacer, estás yendo en contra de las leyes de causa-efecto. En un párrafo anterior que leímos en Devarim 11:13, dice, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero no dice con todo, o sea, con todo tu lev y con todo tu nefesh. Pero no dice con todo tu hígado, con todo tu... O sea, no está completo, le falta una parte. Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. No incluye, en este caso, dice alma para efectos de nefesh, pero no habla de la parte de Moed, del cerebro. Aquí hablamos de elevar desde el nefesh. Desde el nefesh, la parte más baja. Por eso, en el otro párrafo, nos dice con todas tus fuerzas. Es decir, elevamos desde lo más bajo hacia arriba. Eso es Ekef. Implica el estar constantemente conectado. Cada momento, cada acción de nuestra vida implica un nivel mayor. Eso es todas tus fuerzas. Deberías de haber agotado de estarlo haciendo todo el día. Y dice, enséñenles a sus hijos. No se habla de sus hijos físicos, sino también de sus hijos espirituales. ¿Quiénes son tus hijos espirituales? Todas aquellas personas que cruzan tu vida y que están muy cerca de ti para que les transmitas una enseñanza. Tu mamá puede ser tu hijo espiritual. Tu mejor amiga puede ser tu hijo espiritual. También habla de todo lo relativo a los tefilín en el Shema, que ya hemos explicado de ellos. Y de la mezuzá, que lo comentamos en la clase pasada relativo al nombre de Shaddai. Shed es demonio y Dai, basta a los demonios. También explicamos la expresión que se puede mezuzá transformar en Sasmavet, remover la muerte. Shaddai también, sabemos, hace referencia a la misma gematria de Metatrón, que es el control de todas las fuerzas angélicas. Y la mezuzá, literalmente lo que es un filtro que limita la entrada de esas fuerzas negativas. Pero no es que ponemos una mezuzá y ya no pasan las fuerzas negativas. No. Nosotros en nuestra conciencia debemos fijar ese límite cuando cruzamos una mezuzá. Y les pregunto, ¿cuántas veces cruzamos una mezuzá sin conciencia? Donde claramente hay una promesa de alargar nuestros días. Ahí está una promesa en la mezuzá de alargar nuestros días. Y no le hacemos caso a la mezuzá. Dice, la inscribirás en los postes de las puertas de tu casa y en tus portones, en tus puertas. De tal modo que tus días y los días de tus hijos puedan prolongarse en la tierra que Akadosh Baruj Hu juró dar a tus padres.
Entonces, ¿por qué dice días? Porque es prolongar nuestras acciones en otro mundo. No está hablando de nuestros días, que tenemos que prolongar nuestros días aquí. No, esos días se prolongan en la medida que nosotros prolongamos nuestras acciones en otro mundo. No tocamos la mezuzá, sino que hacemos la mitzvah completa, con toda la kavaná. Esto tiene un proceso de sanación espiritual y como consecuencia de salud física. Pensamos que los preceptos pequeños no tienen la misma fuerza que los preceptos mayores. Por ejemplo, cruzar una mezuzá. No, pues esa de vez en cuando. Me acuerdo que ahí está la mezuzá. Yo he visto a mi hija cruzar enfrente de una mezuzá miles de veces. Y ahí está plantada, sembrada la mezuzá. Pero la promesa de prosperidad y protección está en esta parashá. Contiene 13 segulot, el Birkat Hamazon, nada más, que nos hacen ninguna excepción unos de otros. El Rambam Nachmanides nos dice que los preceptos mayores, por ejemplo, hacer Shabbat. Escuchen esto porque es asombroso, ¿eh? Los preceptos mayores únicamente tendrán su recompensa en el Olam Haba. O sea, tienes un problema si dices, no, yo cumplo Shabbat a la perfección. Bueno, pues te tengo una buena noticia. En el Olam Haba, es decir, en el mundo venidero, vas a tener una gran recompensa. Pero en el Olam Hazé, en este mundo, no. ¿Por qué? Pero si Shabbat es una cosa importantísima, tú lo has mencionado. Exacto. Es una responsabilidad y un mérito tan grande hacer Shabbat que no hay forma de ser recompensado en este mundo. Ni con todo el dinero del mundo te pueden recompensar hacer Shabbat. Es incomparable alguien que hace Shabbat con todas las riquezas que hay en el mundo. Por eso la gente está equivocada. Piensa que un gran cabalista tiene que vivir con un Rolls Royce, tiene que vivir en la casa más lujosa. No. Toda esa riqueza la puedes tener en el banco, pero con un propósito divino, no con un propósito personal. Eso es algo que la gente no comprende. Y los pequeños preceptos serán recompensados en este mundo por Akadosh Baruj Hu. Por ejemplo, la verajá de una manzana, la verajá de una aceituna, la verajá de hacer netilat yadayim, el lavado de manos. Entonces, Ekev nos habla de una serie de preceptos. En realidad, no. Nos habla de una serie de sucesos. Cada vez que hacemos una mitzvah, lo que ocurre es un suceso. Comer una manzana, lavarse las manos, ir al baño, hacer un negocio, comprarse una ropa, comprar una lavadora. Son sucesos que te dan solamente el pretexto para elevar cada uno de esos preceptos y elevar la Torah misma. Torah quiere decir enseñanza, para que eleves la enseñanza que recibiste. Por lo tanto, todos esos problemas que enfrentaste en tu vida son sucesos para que eleves con el precepto correspondiente. Akadosh Baruj Hu elevó al pueblo de Israel a ese nivel de conciencia para darle méritos. A eso venimos a este mundo, a ganarnos el mérito. Nosotros le pedimos, danos el mérito de ser como tú. Esos méritos son el cumplimiento de cada mitzvah. Esa mitzvah nos enseña cómo se piensa y cómo se obra y cómo se actúa en el mundo del Olam Haba. Todo redunda. Les voy a dar un súper sod. ¿Quieres saber cómo es otra persona en la vida para contigo?
¿Quieres saber una persona cómo es? ¿Quieres ser, literalmente lo digo en broma, un adivino? Vas a ser un adivino, un mago, en saber cómo es otra persona. Para los negocios, para la familia, para los hijos, para el trabajo, para el sexo, para lo que quieras. Es súper sencillo. Observa la forma de cómo trata y respeta la Torá. La Torá, todo su sodot, es la esencia de Akadosh Baruj Hu. Y en función de cómo nosotros nos comportamos con la Torá, en la forma como nos comportamos para tratar, aprender, comprender, esgrimir a profundidad los sodot, así es como la otra persona va a ser contigo. En la forma como nos comportamos con la Torá te responde. Tú no prestas atención a la verajá en la intención cuando comes, cuando vas al baño, cuando pasas frente a una mezuzá. En cada una de las cosas, lo que te están dando es sucesos para mantenerte en continua conexión. Despierta, te están dando puras oportunidades para estar en continua conexión. Eso responde la pregunta de esta alumna de mi maestro. ¿Cómo podemos estar en el nivel de Atzilut? Haz mitzvot. Todo el tiempo haz mitzvot. Todo el tiempo tienes que estar meditando. Todo el tiempo tienes que estar en kavanot. Haciendo kavanot. En la forma como nos comportamos con la Torá te responde. Tú quieres saber el grado de amor que tiene una persona por ti o el interés que una persona tiene por ti. Pregunta, ¿cuánto interés tiene esta persona en aprender de Torá? En esgrimir la profundidad de la Torá. La respuesta es durísima. Si conoces una persona o esta persona es tu socio y no tiene, pero ni idea de los sodot, no tiene ni idea de lo que estamos hablando, tampoco tiene idea de lo que tú necesitas. Esa persona está al nivel de Ekef, está al nivel del talón y está dispuesta a pisar cualquier precepto como un animal pisa el estiércol en el piso, así es capaz de pisarte a ti. Es que no voy a conseguir un socio, entonces no tengas socios. El único socio que puedes tener es aquel que está asociado con Akadosh Baruj Hu. Si no está asociado con Akadosh Baruj Hu, no sirve de nada. Esa persona, si conoce la Torah, cumple mitzvot. Y así como respeta las mitzvot, así está dispuesto a respetarte a ti. ¿Quieres conseguir un novio? Consigue un novio que cuando tú veas cómo respeta las mitzvot y cuando veas cómo respeta la Torah, así esa persona te va a respetar a ti. ¿Quieres un socio? Ve ese socio cómo respeta las mitzvot. ¿No sabe nada? Enséñaselos. Y cuando veas cómo lo respeta, entonces puede ser tu socio, pero no antes. Ahora, si dices, no se puede, es muy difícil, entonces atente a las consecuencias de alguien que no tiene piedad de ti, ni le importa tu sufrimiento. Por el contrario, Akadosh Baruj Hu, en esta parashá,
nos promete que cuando nosotros cumplimos mitzvot y estamos rodeados de tzadikim, de personas que cumplen mitzvot, las bendiciones y la prosperidad y la plenitud vienen a nuestra vida. Te pido por conciencia propia. Yo mismo hice esta conciencia. Todos los grandes errores de mi vida y las pérdidas que están asociadas históricamente en mi vida es por la conciencia de las personas que estuvieron a mi lado. Personas que están dispuestas a pisarte porque no conocen, ni siquiera entienden la razón por la cual están en este mundo y mucho menos han podido transformar un corazón duro en un corazón tierno, y solo un corazón tierno tiene el entendimiento para querer aprender de verdad la kavaná, la meditación, la emoción, el pensamiento y la intención completa de cómo se hace cada mitzvah. Con eso termino la parashá Ekef.